Vamos a partir nuestro panel de planteamientos básicos. Antes de eso, yo quisiera agradecer a algunas personas que han tenido una especial dedicación y nos han colaborado en la organización de este seminario. A la Secretaría de Agricultura de Latorre, muy especialmente también a Línea, a Claudio Pérez, y también por parte de Osogama a Rodolfo Concha, por su colaboración y con los contactos que nos hizo y lo que nos ayuda en las orientaciones. Yo le quiero ofrecer la palabra ahora al doctor Claudio Berli, que va a introducirnos con el tema que nos ofrece la ciencia. Claudio. No sé si necesitas esto. ¿Necesitas eso? Sí. Sí. No sé si van a apagarla para arriba. Gracias. Gracias. Sí. Espero poder cumplirlo. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. ¿Para qué les digo lo contento que estoy de estar nuevamente en esta gran tierra magallánica, tratando un tema que se le ocurrió a nuestro organizador poner qué nos ofrece la ciencia, lo que no es fácil plantearlo. Antes de entrar en esa materia, yo desearía comentar brevemente sobre el panorama de la ciencia en nuestro país, porque obviamente eso repercute directamente sobre sobre el desarrollo científico, tecnológico e innovación de esta región. Con una mirada realista sobre lo que es la situación, yo diría que aquí se me vienen a la cabeza dos conceptos. Uno, de decepción, fundamentalmente por lo limitado que es esto, ya vamos a tratar un poco más en detalle el tema, y por otro lado, esperanzador. Creo que esa es la situación en que estamos hoy día sobre la situación de la ciencia en Chile. Porque el Estado nuestro históricamente le ha dado poca relevancia a lo que es la ciencia, la tecnología y la innovación. Es un hecho, no es un tema de gobierno, es un tema de Estado. De hecho, todavía nos movemos en términos de inversión de recursos financieros alrededor del 0.35, 0.4% del PIB, del Producto Geográfico Bruto, como ustedes saben. Y, como les digo brevemente, quiero referirme al tema. Vamos a la primera. Ahí está. Muy brevemente, como digo, con este gráfico quiero dar una visión de de la situación en que estamos nosotros en Chile. Este gráfico tiene en el eje vertical un parámetro que es número de científicos e ingenieros por millón de habitantes, y en el horizontal la inversión en investigación y desarrollo en función del Producto Interno Bruto. Eso es lo que quiero mostrar en un contraste de muchos de los países que son importantes y otros menos importantes en investigación y desarrollo. No nos fijemos en los tamaños, porque los tamaños de estos círculos fundamentalmente están en relación con la inversión total en investigación y desarrollo, y naturalmente los países más grandes invierten más. De hecho, ahí tenemos Estados Unidos, ¿no es cierto? Aquí tenemos China, en fin, los países más grandes. Entonces, el tema no es el tamaño de los círculos, sino que ver cómo están distribuidos estos. En primer lugar, lo que se aprecia en este gráfico es una cierta correlación bastante positiva, digamos. No tengo el coeficiente de correlación aquí, pero bastante positiva en lo que es el número de científicos por millón de habitantes y la inversión respecto al PGB. Y tenemos aquí en el cuadrante superior derecho, que están los de excelencia, los países nórdicos, estos países chicos nórdicos, Finlandia, que ustedes ven allá punteando, Dinamarca, Suecia, entra Singapur también. Aquí Noruega, si bien tiene hartos científicos, tiene menos del PGB en inversión. En el área media, la mayor parte de los países centroeuropeos, en términos de estas dos variables. Y cuando nos vamos abajo, vemos que entra China,
o sea, un país que todavía le falta mucho por desarrollar en este tema, pero que está ahí avanzando bastante. Y en lo que dice la familia latinoamericana nuestra, aquí están en este gráfico entrando Argentina, México y Brasil, destacándose Brasil, porque Brasil dio un salto importante hace más o menos 10 años, en que ya va como en 1.2% del Producto Interno Bruto invertido en investigación y desarrollo. Nosotros en Chile no caemos en este gráfico, estamos fuera. En relación a la inversión deberíamos estar ahí, pero ¿por qué no estamos a esa altura de México? Porque con seguridad el número científico por millón de habitantes no alcanza a levantarse mucho sobre el eje horizontal y esa es la razón por la cual nosotros no aparecemos en este gráfico. Entonces, para terminar, la reflexión muy conocida, por lo demás no estoy diciendo nada nuevo, la pregunta es si estos países que son los más tecnológicamente desarrollados, industrializados, con una gran potencia en educación y, como dije, desarrollos tecnológicos, invierten más en investigación y desarrollo porque son ricos o alternativamente son ricos porque oportuna y audazmente invirtieron en lo que es investigación y desarrollo. Y muchos creemos que así es. Este desarrollo se debe al esfuerzo que hacen los países en esta vía y que, como dije al principio, todavía no lo reconocemos en Chile porque es una cuestión que va lentamente. Ahora, esa es la parte de excepción que yo planteaba, pero la parte esperanzadora es que Chile sí está madurando para dar pasos en este sentido, pasos concretos, y de hecho es muy probable que tengamos próximamente un Ministerio de Ciencia y Tecnología, que sería el primer paso a dar. La estructura ministerial o burocrática no hace la diferencia, pero es un mecanismo para poder llegar a una maduración en términos de la importancia que tiene este componente. Se ordena el sistema, es posible conseguir más recursos y hay un reconocimiento sobre lo que es esto y se le pide cuenta a alguien sobre qué es lo que se va a hacer en ciencia y tecnología. Hoy día no lo tenemos porque tenemos un sistema muy disperso a lo largo de todo el país. Chile tiene, Sergio, Chile tiene, realmente en Chile tenemos científicos de muy alto nivel, yo diría con lugares de productividad más altos en Latinoamérica, per cápita, y la experiencia, a mí me ha dado, la experiencia me ha revelado cómo más de la mitad de los proyectos que surgen de concursos muy complicados, muy difíciles, se pierden porque los grupos científicos adjudicatarios de esto no son capaces de recibir los fondos porque no hay suficiente. Solamente un pequeño grupito al comienzo de la lista de los adjudicados, los demás se pierden. Con lo cual pierde la ciencia y pierde nuestro país. Ahora, en esto no solo es inyección de fondos. Aquí la clave es que primero hay que llevar a cabo una planificación creativa, racional, moderna, ¿no es cierto?, a escala territorial y a escala nacional, sobre qué hacer en esta materia, ciencia, tecnología, innovación. Y luego vendrán los recursos para apoyar el desarrollo de esto, ¿no es cierto?, en función de las capacidades humanas que tengamos y los equipos disponibles. Esto, una vez yendo en ese camino, como dije, que yo con optimismo veo que la cosa va a ir avanzando para allá, porque el tema del Ministerio de Ciencia y Tecnología no solo es un proyecto que ha entrado, que hay consenso, sino que además hay un apoyo transversal a nivel parlamentario, y esto lo tiene que aprobar el Congreso. Entonces estamos muy esperanzadores. Ahora, para terminar esta introducción, hay un tema que es bien importante, que una vez que nos hayamos metido en esta senda, hay que tener claro que nos tenemos que ir de la investigación y desarrollo en proyectos cortoplacistas, que es lo más frecuente que tenemos hoy día, a programas de mediano y largo plazo, bien delineados, y que consideran la cadena completa desde la investigación básica hasta el desarrollo, pasando por investigación tecnológica, transferencia de tecnología, innovación, emprendimiento y llegar al desarrollo. Es importante que estos programas a largo plazo, bien delineados, tengan todos estos componentes como una unidad para lograr lo que se espera de esto. Y esto nos va a permitir entender, descubrir
aplicar soluciones aquí, en este caso, a los sistemas agroecológicos magallánicos, que es lo que nos está convocando hoy día. El tema de lo que nos ofrece la ciencia, que Nicolo me pidió plantearlo aquí, yo le pongo el nombre, Nicolo, lo que nos ofrecería la ciencia, porque no quiero decir yo que no, porque no es un tema simple plantear. Ha sido muy enriquecedor lo que hemos escuchado hoy día, esta mañana, en el seminario, respecto a esto, porque aquí participan muchas personas que han hecho valiosas contribuciones al desarrollo científico y la innovación en los sistemas de producción agrícola y pecuaria regionales, y que yo creo que son una muy buena base para lo que tenemos que ver a futuro. En este tema que tengo que plantear yo, según me dice Nicolo, fue la región que se pidió que yo hiciera una intervención, lo que yo agradezco, y debo decirle a los que lo propusieron de que me siento muy honrado de eso. Pero ya hace más o menos 40 años en que tuve la suerte y la oportunidad de encabezar un grupo de 5 científicos para trabajar en torno al primer estudio que se hizo, el valor nutritivo de las praderas en Magallanes a lo largo de las 3 zonas agroecológicas, lo que se materializó en una publicación del año 1977, o sea, hace mucho tiempo. Por eso, a pesar de mi larga desvinculación con la ciencia regional, trataré de esbozar algunas ideas, y desde ya me excuso si esto podría parecer incompleto o a lo mejor no tan prioritario. Por favor, todas las críticas. Estoy encantado de recibir todas las críticas que correspondan. En el ámbito, entonces, algunos tópicos. En el ámbito de las praderas y la producción animal, la proposición es, por ejemplo, avanzar en un mejor conocimiento de los recursos naturales que aquí existen en la zona, abióticos o bióticos, suelos, clima, vegetación, fauna, tal vez mapas a escalas adecuadas para estos recursos, uso de técnicas de aerofotogrametría o información geográfica de frontera, todo esto para avanzar en la caracterización de los atributos y de los comportamientos de los distintos agrosistemas en la región. Sobre el progresivo deterioro de las praderas naturales, de esto hay mucha información, hoy día escuchamos mucho, Nilo nos presentó una excelente evolución de nuestra realidad. Por lo que he revisado en lo que es Nueva Zelanda, también muy preocupados de ello, me llamó la atención que Nueva Zelanda tiene en sus zonas coironales de la isla sur de Nueva Zelanda un fuerte énfasis en lo ecológico, mucho más que en lo productivista. Y también Magallanes y la Patagonia Argentina han hecho claramente avances en este tema del deterioro. Respecto a esto, a lo mejor estudios de mayor grado de resolución respecto a la evolución de las praderas, transectos u otras tecnologías más de punta. Pregunto modelos matemáticos sobre las proyecciones de uso de las praderas bajo distintos sistemas de manejo y utilización. Pregunto investigaciones innovadoras sobre el sistema de manejo ganado ante el dinamismo característico de la condición de la base forrajera a través del año. En fin, vuelvo al tema de lo que presentó Nilo, abre espacios muy interesantes para ver por dónde deberíamos irnos, también de nuestro amigo Gabriel Oliva, y debo decirle que quedé muy impresionado por las presentaciones de los productores de punta, llamémoslos productores innovadores hoy día, en que su aporte para aclararnos por dónde nos deberíamos ir también en la investigación científica y tecnológica es importante. Otro tema que tal vez sería interesante de ahondar es en los condicionamientos de las causas de este deterioro de los recursos naturales. La temática socioeconómica, conocer más a nivel predial de las nuevas tecnologías, los estudios de rentabilidad de la aplicación de estas nuevas tecnologías, según el tamaño de los predios. Otro tema que me di cuenta esta mañana, los recursos hídricos. Hay todo un ámbito muy interesante de lo que nos presentó Walter en la mañana y darle un enfoque científico, ¿no es cierto?, y tecnológico, porque este tema, a mi juicio, tiene una gran potencialidad. Otro tema que como especialista también un poco en nutrición animal es la temática de la nutrición del ganado a través del año en la región. Es decir, un contraste a los requerimientos nutricionales en términos de energía y proteínas no degradables y degradables en el rumen, ¿no es cierto?, su valor biológico,
versus los antecedentes reales sobre disponibilidad y consumo real de estos nutrientes en las distintas fases del proceso productivo animal, principalmente lactancia, crecimiento y engorde, bajo determinados regímenes de carga animal y presión de pastoreo. Me da la impresión que por lo que revisé en muchísimo valiosa información que tiene en línea respecto a este tema, no hay una clara definición de lo que son los requerimientos versus lo que habría y lo que hay como disponible y lo han nutrido de eso. No he mencionado aquí la nutrición mineral, dado que existe un atajo que es la suplementación mineral y vitamínica para los animales en general y a un bajo costo. Sin embargo, tal vez sería interesante, y aquí puedo estar muy equivocado nuevamente, de investigar si es que en Magallanes existen algunos sectores característicamente deficitarios en algunos minerales específicos que pueden estar limitando la producción pecuaria. Otro tema son las biotecnologías, tanto en el ámbito vegetal como en el ámbito animal, que también sería un tema en los cuales tal vez puede contribuir en forma importante a dar un salto en lo que es nuestra agricultura y ganadería. Y dentro de esto la ingeniería genética sobre el componente vegetacional y botánico en Magallanes, y de esto yo no me explico, porque viene a continuación una serie de planteamientos sobre este tema. Yo deseo destacar y recomiendo revisar lo que ha hecho el INEA en sus 45 años en Magallanes como antecedente para definir los próximos pasos que correspondería dar en materia de investigación científica en la región, y también invitarlos a analizar una valiosa revisión sobre los pastizales en nuestra región, realizada hasta 2010 y preparada por el exdirector del INEA Campenaique, que es Nilo Kovacevic, en un documento de 212 páginas que tuvimos la oportunidad de ver y leer, que lo recomiendo especialmente. Y también destacaría y recomendaría, y vuelvo al tema de esta mañana, de acercarnos a los productores innovadores y de punta que están desarrollando en sus predios materias que nos pueden abrir mucho los ojos de cosas que realmente la academia y los investigadores podemos colaborar para una serie de temas que pueden ser muy importantes para el desarrollo agrícola y pecuario de aquí. Bueno, dejo hasta aquí esta breve introducción de este segundo debate del seminario y termino con un par de reflexiones en que, más allá de qué nos ofrece la ciencia, que es mi tema, yo con estas reflexiones, como digo, que termino, es lo que yo llamaría, ¿qué es lo que la ciencia espera de nosotros para llevarla racionalmente o responsablemente a cabo? Y estos son, en primer lugar, a mí me parece que lo que se haga aquí en la Patagonia debe tener un enfoque holístico y ojalá cargado de no poco eclecticismo de la investigación y desarrollo. Holístico abarcando todos los componentes del sistema, transdisciplinariamente, procurando que todos ellos, suelo, planta, animal, más las dimensiones ecológicas, económica y social, se optimicen por parejo al mejor nivel posible. No es una buena inversión mejorar algunas partes del sistema, invertir fuerte y dejar otras partes del sistema en forma deficitaria, porque el sistema en esa forma se nos cae. Por ejemplo, trabajar mucho en adelanto en fertilidad de suelos y al mismo tiempo tenemos un sistema en que el componente animal sufre algunas debilidades. Por ejemplo, dentro de lo pecuario, hacer mucho énfasis en el mejoramiento genético del ganado y por otro lado tenemos unas deficiencias en cuanto del soporte alimentario y nutricional de los animales. A eso me refiero en el concepto de abarcar el sistema como un todo y ver que todos sus componentes, si bien no están en la óptima, por lo menos que estén buenos o muy buenos, pero por parejo. Esa es una primera reflexión. La segunda es la asociación o esfuerzos compartidos. Yo creo que también este factor es relevante. Hoy día es reconocido que el trabajo de investigación científica y tecnológica debe evolucionar desde un trabajo o acción individual, que ha sido lo tradicional, hacia uno grupal, que sería un enfoque más moderno, y las pruebas están al día de que esto, la agrupación, la conjunción de fuerzas en torno a una determinada temática,
interdisciplinariamente es fundamental para conseguir logros e impactos realmente que tengan valor. Nuestro país es un país chico, y así también en nuestra región. Y por ello, las masas críticas de científicos en todas las disciplinas en Chile son escasas. Por lo que surge la necesidad de asociarse colaborativamente con otras instituciones, con otros especialistas, nacionales y extranjeros, repito, en forma interdisciplinaria. Nosotros tenemos varias experiencias respecto a lo que significa esto. Gráficamente lo que estoy tratando de plantear es lo siguiente. Nuestra experiencia, tenemos aquí nosotros la unidad individual, ¿cierto? Lo que tenemos acá, esto es, debería, individual, un investigador con sus estudiantes, su gente de apoyo, ¿cierto?, hacia un cuadro en que varios de estos se unen y hacen un equipo en torno a un programa o un centro, ¿no es cierto?, para ir trabajando interdisciplinariamente en equipo. La experiencia nuestra en la iniciativa Científico Milenio, creando un centro de excelencia en investigación científica y tecnológica, nos ha llevado a la conclusión de que este es absolutamente un debe, hay que hacerlo, porque son muchos los impactos y los factores positivos que tiene esto. De hecho, un claro cuadro de sinergia entre las disciplinas participantes, un potenciamiento de lo que está haciendo el trabajo de investigación y desarrollo, la interdisciplinaria que ya le he mencionado, el tema de imagen, es un cuerpo que realmente da imagen por la postura que está adquiriendo, claros impactos en lo que sale de esta mancomunidad de apoyo conjunto, apalancamiento de recursos públicos y privados. Hay una identidad de lo que es esta unidad que es reconocida, ¿no es cierto?, y que por sus frutos los van conociendo y es factible demostrar los impactos que tiene. Mucha internacionalización, es decir, estos equipos es muy fácil que se conecten con afuera y se potencien con afuera, y en la conjunción de instituciones. Y finalmente, otro factor es el trabajo, a mi juicio, conjunto público-privado. Juntar esfuerzos de ambos sectores para construir con una mejor visión y más recursos para la investigación y desarrollo es fundamental. Yo sé que esto no es nada fácil decirlo, pero no es tan fácil hacerlo, pero es posible, y en el país existen unos pocos ejemplos dignos de reconocer en este difícil encuentro, pero que es necesario, y es un tema cultural. Lo expuesto, y vuelvo al tema de los productores que nos enseñaron mucho esta mañana de lo que están haciendo a nivel de sus predios, realmente nos abre unas posibilidades muy interesantes justamente para esta conjunción público-privada, y que realmente la academia y los grupos de investigación puedan trabajar conjuntamente, colaborar y enriquecerse mutuamente entre ambos sectores. No sé en qué medida esto se da en la región, pero yo lo planteo en términos generales, que es una parte que yo creo que es importante para llevar a cabo la investigación científica, tecnológica y la innovación y el progreso agropecuario en esta región. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Bueno, vamos a iniciar entonces la ronda, que es un poquito más breve porque tenemos 5 presentaciones y una de las cuales está en PowerPoint, por lo tanto no nos pueden robar ahí minutos, así que esa es la que tenemos bastante limitada. Yo creo que todas las intervenciones de la mañana y lo que han salido algunas preguntas que yo quiero dejarla planteada, porque a lo mejor la gente que participa puede incluso avanzar en ello. Una pregunta es: ¿qué necesitamos investigar masivamente? La exposición sobre cambio climático nos mostró claramente que tenemos un déficit notorio en estaciones experimentales, que no tenemos mapas de suelo, etcétera, etcétera. La segunda pregunta es: ¿cómo
aprovechamos los terrenos donde se puede intensificar la ganadería, ¿no? La tercera pregunta es cómo, y esa pregunta yo creo que es crucial, cómo mejoramos la extensividad, porque siempre esta región va a ser predominantemente extensiva. Y la cuarta sería cómo integramos adecuadamente la intensividad de algunos territorios con el mejoramiento de la extensividad. Quiero dejar planteadas esas preguntas. A continuación, le pediría al doctor Claudio Pérez, director regional de Línea Campenaique, que por favor nos haga la exposición limitada a los 10 minutos. Buenas tardes. Gracias por la invitación. El tema que conversamos con don Nicolo tiene que ver con una cosa un poco diferente, pero no menos importante, y que es ciencia y ética. Puse esa frase de Aristóteles simplemente porque yo no tengo la verdad, puede que mi visión de lo que yo diga no la compartan mucho, o a lo mejor estamos un poco cerca, o un poco lejos, ¿ya? Pero es lo que hemos pensado. Ciencia y ética. No pretenderé tratar este tema a fondo en 10 minutos, pero la organización de este evento solicitó que esta parte del seminario fuese una provocación para el debate que sigue. Trataremos de cumplir con ello. ¿Por qué nos dedicamos a hacer investigación? A lo mejor muchos de nosotros nos hemos preguntado, y yo siempre cuento que cuando mis hijos eran pequeños me decía, papá, ¿qué es lo que haces tú en línea? Y yo le decía, mira hijo, no te preocupes, todo es legal, ¿ya? Independiente de lo que sea, y eso me lo recuerdan siempre. Así que, ¿por qué nos dedicamos a hacer investigación? Porque queremos saber más sobre un tema determinado. Pueden haber muchas respuestas, por curiosidad, por necesidad, fue una alternativa de trabajo, por descubrir algo nuevo cada día, por tratar de encontrar la verdad, por hacer ciencia, ¿ya? Sin embargo, algunos autores sostienen que en el más íntimo del ser, el investigador lo hace por el poder que genera el conocimiento. Y aquí comienza el problema, ya que el conocimiento como tal es neutro, y somos cada uno de nosotros quienes usamos ese conocimiento dándole algún sesgo, alguna aplicación práctica, con lo cual nos enfrentamos en el terreno de la ética y la moral. Algunas definiciones. La Real Academia Española define ciencia, del latín scientia, como el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurado y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Por su parte, la ética es el conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida, ética profesional, cívica, deportiva, etc. Otra acepción señala que es la parte de la filosofía que trata del bien y del fundamento de sus valores. Muy ligado a la ética está la moral, que para algunos es un sinónimo, pero no lo es, perteneciente a lo relativo a las acciones de las personas desde el punto de vista de su obrar en relación con el bien o el mal y en función de su vida individual y sobre todo colectiva. Por lo tanto, se relaciona con las costumbres aceptadas por la sociedad. Aquí hago un pequeño paréntesis. En la mañana, cuando se habló de la historia de Magallanes, para muchos es una historia trágica, es una historia bastante negra. Sin embargo, un historiador me dijo, uno no debe juzgar la historia puntualmente de la óptica de hoy día, hay que ponerse qué pasaba en esa época. Y lo que en esa época moralmente era aceptable como los zoológicos humanos, hoy día simplemente no tienen cabida en ninguna cabeza, ¿ya? Pero era lo que en esa época se podía hacer, ¿ya? Por lo tanto, la historia hay que juzgarla un poco con esa perspectiva del tiempo y del espacio. El saber más, el conocer más, no nos hace mejores que el resto de la gente, nos debe hacer más responsables. ¿Qué hacemos con la información generada producto de la investigación? El descubrimiento, uso y posterior prohibición del DDT es uno de los tantos ejemplos de algo que se descubrió y después se usó con otros fines, hasta que se prohibió. Tengo entendido que en las facultades de medicina se imparte un ramo de bioética.
¿En cuántas facultades de agronomía se imparte un ramo de ética ecológica, agroética u otra variación sobre el tema? Así como el médico trabaja con la vida de las personas, los que estamos relacionados con los recursos naturales, trabajamos con la vida del planeta. Y al parecer no nos percatamos de la gran responsabilidad que implican nuestras decisiones diarias. Muchas de las decisiones de políticas públicas que afectan a la agricultura y por ende a la producción de alimentos involucran muchas disciplinas y por lo mismo el componente ético debiera estar siempre en primer plano. ¿Lo está? No sé. Los problemas que tiene el quehacer agronómico de hoy día dice relación con proveer de alimentos a la población, pero también está relacionado con la contaminación del medio ambiente, producto de la aplicación de agroquímicos, contaminación de napas freáticas, producto de las fertilizaciones exageradas, residuos de pesticidas en los alimentos, mal manejo de los suelos, producción de gases de efecto invernadero, entre otros. ¿Es acaso ético y moralmente aceptable producir alimentos sabiendo que no son inocuos? El planeta es uno y, sin embargo, todas las sociedades tratan de vivir de la mejor forma a expensas de él. El mundo ha entrado en una era de grandes preocupaciones por el futuro. ¿Qué pasará con el mundo viviente si continúa la tasa actual de extinción de especies? ¿De dónde vendrá el agua o la energía para 10 o 12 mil millones de habitantes que deberá alimentar la Tierra? ¿Podrá el planeta absorber los desechos generados por la población de esa magnitud? ¿Logrará la sociedad mundial encontrar las vías para desacoplar la ganancia de bienestar de la humanidad y el crecimiento del consumo? Hoy en día, la humanidad consume en promedio entre 1,2 a 1,5 planetas por año. Sin embargo, si todo el planeta viviese como lo hacen los estadounidenses, se consumirían 4 planetas al año. Si viviese como Europa, serían 2 planetas al año. Si viviesen como latinoamericanos, significaría 1 planeta al año. Y si lo hacen como África, implicarían 0,5 planetas al año. A nivel mundial sobran los alimentos. Sin embargo, según la FAO del año 2013, 842 millones de personas padecen de hambre y hambre severa. ¿Dónde está el equilibrio? ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestro bienestar temporal por dejar un planeta no tan caótico para futuras generaciones? ¿Qué ha significado la Revolución Verde en este contexto? Esto se puede mirar de diferentes ángulos, productivo, ecológico, social, etc. ¿Pero qué significó la Revolución Verde en términos ecológicos? Para algunos fue la solución al problema del hambre de los años 60. Para otros significó el empobrecimiento nutricional de parte importante de la población, producto de una dieta desbalanceada, la pérdida de la diversidad de especies vegetales y animales que se consumían décadas atrás, pérdida de suelo, producto de la erosión y el monocultivo en algunos de estos. ¿Qué pasa con el abuso de los recursos naturales, situación que pone en peligro el abastecimiento de las generaciones venideras o las prácticas productivas que causan un ingente sufrimiento animal en la ganadería intensiva? Hace algunos días escuché que Magallanes se había saltado la Revolución Verde. Se pasó del esquema ganadero extensivo, con un cierto grado de input tecnológico de la Sociedad Explotadora Tierra del Fuego, al sistema ganadero extractivo, sin ese input tecnológico importante. Recién se está empezando a aplicar tecnología en forma más masiva, producto del aumento del costo de la tierra, la escasez de mano de obra en general y a la nueva visión del negocio agrícola de las nuevas generaciones que se hacen cargo de los predios. Parte de eso es lo que se refirió el doctor Belli con las presentaciones de los colegas de la mañana. Aún así, los índices de erosión regionales son muy importantes. Las cargas animales han debido bajar, el faenamiento de corderos ha disminuido, por lo que las plantas faenadoras tienen una considerable capacidad ociosa, con el costo económico y social que ello implica. Hoy el consumidor es un ser informado y empoderado de lo que está adquiriendo para comer. Por eso, según Darrell Melia, las ideas de trazabilidad y etiquetado suficientemente informado, centrales en las concepciones actuales sobre seguridad alimentaria, tienen en ese contexto una dimensión ética capital, permitiendo al consumidor elegir parte del proceso y no solo los productos. En efecto, solo esta consideración histórica, entre comillas, de las mercancías, rastreando las formas y condiciones de su producción e intercambio, permiten ejercer un control responsable. Lo importante no es solo el producto final, sino también el proceso de producción, el ecosistema industrial, entre comillas, o el agroecosistema donde se realiza la producción. No están ausentes de este marco las condiciones de trabajo, el contexto cultural de la producción, las relaciones laborales, las estructuras de propiedad y control sobre los medios de producción, la distribución de los bienes, productos útiles y males de la producción, costos externos o externalidades negativas, es decir, daños para terceros. Los efectos de la producción sobre el entorno natural y sobre las generaciones futuras.
Bien puede suceder que los efectos más preocupantes o directamente dañinos de procesos industriales o métodos de cultivo inadecuados tengan lugar muy lejos, en el tiempo y en el espacio, de donde se consume el producto final. Además de las propiedades y la calidad del producto, interesan mucho las propiedades y la calidad del proceso. El desconocimiento de estos procesos y su ignorancia implica un acto ético inaceptable. El mismo autor señala que la agricultura industrial moderna recuerda las hazañas de un deportista que al inyectarse generosamente la química adecuada logra muchas medallas de oro y luego es descalificado por dopaje. En forma análoga, el dopaje químico de plantas y animales puede lograr resultados de récord durante algún tiempo, pero al precio de comprometer la salud ecológica de los agrosistemas, la salud pública en sociedades y las posibilidades de abastecimiento futuro. Nada de eso es viable, durable, sostenible, ni en el deporte ni en la agricultura. Por eso, la necesidad de un cambio de modelo. La modernización de la agricultura industrializada, realizada durante el siglo XX, se situó bajo el imperativo de maximizar los rendimientos, sin preocuparse de los efectos ambientales o sociopolíticos más amplios que causaban esas actividades. Hoy importa dejar atrás ese modelo productivista. Conviene, en cambio, pensar que con la agricultura y ganadería industrializadas que se conoce hoy, no se podría salvaguardar el medio ambiente y proteger la salud de la gente. No hay solución posible para la crisis ecológica global sin una ecologización a fondo del sector agroalimentario. El objetivo no debe ser maximizar los rendimientos, sino optimizarlos de manera sostenible, conseguir rendimientos óptimos compatibles con la estabilidad de los agroecosistemas, con la calidad del entorno en que se insertan estos, con la seguridad alimentaria en toda la población humana y con la justicia social. Lo fundamental es desintensificar. No se trata tanto de producir más, sino de producir mejor. Como decía Antonio Bello, el ecólogo español, comillas, yo creo que debemos hablar simplemente de agricultura. No puedo concebir desde el punto de vista teórico que la agricultura sea una actividad humana que destruya los suelos, el agua o la capa de ozono. Nada de eso aprendí en mi casa. Mi padre no me dejaba destruir ni un nido de pájaros, ni siquiera machacar un lagarto, que a todos los pequeños nos gustaba. Ese tipo de agricultura es una falta de respeto a la ciudadanía. Se lo digo a los agricultores. Imaginen la responsabilidad que tienen produciendo alimentos contaminados, poniendo plaguicida el día anterior a mandarlo al mercado para que se conserve y que eso lo van a comer los pequeños, los enfermos en los hospitales. Me atrevo a decir que esto es terrorismo ambiental. La agricultura debe ser simplemente eso, agricultura, una de las pocas actividades humanas que sirven para armonizar al ser humano con la naturaleza. Cierre comillas. Gracias. Gracias, Claudio. A continuación le quiero ofrecer la palabra a nuestro académico del número, doctor Alberto Cubillos, por favor, que va a plantear los desafíos que se van presentando con la nueva ciencia, la nueva tecnología. Después de esto vamos a hacer un pequeño receso porque la gente me está pidiendo café. Así que vamos a hacer un mini receso para continuar, para que se tomen un café. Alberto, ya. Esto es tuyo. Bien, muchas gracias, señor moderador, y buenas tardes a todos. Perdón. Yo les voy a hablar de un tema que no se ha hablado acá, que es el mejoramiento genético. Me pidieron que los enfocase hacia la pradera de Magallanes. Y quiero partir con esa frase, porque el mejoramiento genético es considerado como la herramienta más efectiva de la agricultura para enfrentar cambios, los que estamos representando ahora. ¿En qué consiste? Consiste simplemente en reunir caracteres que sean deseables y que están en cada uno de ustedes, por ejemplo, en una sola persona o en una población. ¿Ya? El mejoramiento genético en Chile fue bastante exitoso en el siglo pasado, especialmente entre los años 50 al 70. Lamentablemente,
estos esfuerzos fueron relativamente aislados y sobre todo poco continuos, y muchas veces como por una sola persona. Estoy hablando de forrajera, no estoy hablando de mejoramiento genético en total. Y el éxito de estos programas es fundamental que sean trabajos multidisciplinarios de largo aliento. Lo presentaba acá el doctor Benley la idea. No pueden ser proyectos de corta duración. Perdón, voy a volver para atrás. Quiero recordarles, sí, que después de mí va a hablar el doctor Rodríguez, ¿no es cierto? Él me va a hablar a alguien que sabe mucho de lo específico del mejoramiento genético para forrajera. Yo me voy a mantener en el plano general. Bien, los programas de mejoramiento genético en el mundo para praderas semidesérticas son muy pocos. Yo estuve buscando en muchos países y encontré que solamente estaban todavía no me acostumbro. ¿Cuál es la que va para atrás? No, la del medio, ya. Lo encontré solamente ahora me pasé, ahí, en 3 países. Y fíjese cosa curiosa, uno Finlandia, y es privado, y lleva más de 100 años trabajando. El otro es Siberia, y el tercero es en Utah, en Estados Unidos. Esto significa que no va a ser fácil poder hacer lo que se hace con otros cultivos, traer materiales de afuera. Si se quiere, lo vamos a tener que generar para nosotros, porque solamente los primeros, los de Finlandia, Siberia, Utah, son los que están en estepas frías. Hay bastantes otros que están en estepas calientes, que no nos sirven. Ahora, ello no implica que nosotros no vamos a podernos aprender de qué, de sus enfoques, de sus procedimientos, de sus experiencias, de sus materiales. Ahora, el mejoramiento genético de planta requiere lo que se llama de los recursos genéticos como insumo básico. Se trabaja con esos materiales. Y lamentablemente en Chile se han hecho muy pocos esfuerzos por recolectar recursos genéticos de forrajeras. El INEA mantiene una buena colección, más de 150 accesiones de bromos, y también algunas especies que están en jardines. Pero eso es todo lo que tenemos. Perdón. Los recursos los podemos obtener básicamente por 3 vías, por 3 métodos: la colección, el intercambio y la donación. Pero el intercambio es trueque. ¿Trueque de qué? De materiales mejorados. No los tenemos. ¿Qué otras cosas se intercambian? Grandes colecciones. Por lo tanto, esa vía no lo vamos a poder usar. Sí la colección y sí la donación. Si ustedes deciden hacer un programa de mejoramiento genético, van a tener que partir con poblaciones locales, colectando. Y cuando yo me llamo eso, es toda esta estepa, y van a tenerle que pedir permiso, ¿no es cierto?, a los argentinos y seguir colectando materiales hacia allá. Les voy a explicar, después van a saber ustedes por qué lo estoy diciendo. Ahora, la donación es más fácil, pero no todos los países se avienen a entregar. Esos 3, Estados Unidos con Fort Collins en Colorado, Rusia con el Instituto Vavilov en Leningrado y Japón con su banco base en Tsukuba, sí nos ceden materiales libremente, sin grandes restricciones. Ahora, el éxito para un programa de mejoramiento genético
significa algo, significa que tenemos que tener una gran diversidad genética. ¿Y cómo la obtengo? Buscando los materiales de los ambientes lo más diversos posible, porque han evolucionado distintamente. Ahí voy a tener riqueza genética. Ahora, el primer trabajo que hay que hacer en mejoramiento es introducir materiales, ya sean avanzados, semi-avanzados o colecciones, ¿no es cierto?, desde afuera. Yo diría de Rusia, de Finlandia y de Utah. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a dar, en el corto plazo, nos puede dar éxito. Para hacer mejoramiento genético, no se puede hacerlo en forma masiva. Ustedes tienen que elegir las especies que les parezcan más promisorias y con objetivos concretos. Aquí no es cosa de andar viendo qué me va a dar. Yo tengo que saber lo que tengo que buscar. O sea, ustedes los que tienen que saberlo. Y hay un excelente listado del año 2002 del doctor Douglas Johnson del Agricultural Research Service, publicado aquí por Campenaike, que lista algo de 50 o 60 materiales interesantes para ser introducidos a Magallanes. Puede servirle de base. Pero yo creo que aquí no basta eso. Don Claudio lo tocó. Yo creo que ustedes están en una situación que es muy interesante. Es que todos ustedes, no solamente los técnicos, los agricultores que conocen la estepa, conocen los problemas, conocen júntense y crean, diseñen qué es lo que quieren hacer en mejoramiento genético. Esto no es una idea loca. En Chile se hizo en el año 2006, se juntó y se formó el consorcio Biofrutales. Todos querían mejorar plantas frutales, lo cual es muy difícil. Fueron 13 socios, empresas, asociaciones gremiales, universidades, instituciones, y que fíjese que a la fecha, 11 años después, ya tienen uva de mesa de exportación, tienen durazneros de exportación y, si mal no recuerdo, 4 nectarinos de exportación, en 11 años. Piensen que en 11 años un duraznero va... Al quinto año van a tener los primeros duraznos, tercer año van a tener los primeros duraznitos y en 5 años van a tener, si están comenzando a producir. Esta gente lo logró en 11. Se puede hacer, se puede hacer. Ahora, la elección de las especies supone, lo que yo le decía, tener muy claro cuáles son los problemas que yo quiero resolver. Y permítanme que yo les haga algunas sugerencias. Yo no soy experto en forrajera. Se lo voy a dejar a Fernando, él les puede decir cuáles son. Pero es interesante porque las ideas que les voy a presentar son comunes para muchos programas de forrajera. El primero, por ejemplo, las forrajeras tienen semillas en general muy pequeñitas. Esas producen plántulas muy débiles, por lo tanto el establecimiento de la forrajera, porque estas materiales va a haber que sembrarlo, es malo. ¿Ya? Y ahí hay toda una línea muy grande de trabajo que hacer. Segundo, fíjese que se estima que la biomasa se puede aumentar a una tasa entre 1 a 6% por década. Al comienzo, los programas generalmente avanzan más lento. Y al final se hace cada vez más difícil aumentar la biomasa. Y no solamente estamos hablando de rendimiento de biomasa, sino también su distribución en el tiempo, en los años desde que yo lo implanté, y en las distintas temporadas en el año. Ustedes tienen que preocuparse si es para invierno, si es para primavera, lo que yo he oído hoy día, lo estoy recién aprendiendo. Pero esas son ideas que hay que tenerlas en mente cuando uno quiere hacer el mejoramiento. La biomasa está también afectada por una serie de estreses. Por un lado están las enfermedades y plagas,
se le puede desarrollar muchas veces muy fácil obtener resistencias. Y también están los estreses abióticos, sí, sequía, frío, helada, supongo yo que esas serán las más importantes para ustedes, que hay que desarrollarle tolerancia. Desarrollar tolerancia es algo más difícil que desarrollar resistencia, se los adelanto. Se puede mejorar la producción de biomasa de otra forma, haciendo asociaciones, ¿cierto?, de leguminosas que fijan nitrógeno, pero lo que se puede mejorar genéticamente es la eficiencia con que las gramíneas aprovechan ese nitrógeno. Se puede mejorar la calidad, especialmente la digestibilidad. Ahí habría que bajar la fibra, hay que bajar posiblemente la lignina y a veces, no en todos, los factores antinutricionales y tóxicos. Yo sé que, por ejemplo, que el trébol blanco tiene algunos tóxicos, ¿no es cierto? La selección es el segundo método de mejoramiento que se emplea. Y esta acompaña todo el resto de los 10 o 12 métodos de mejoramiento que hay. Pero hay algo que yo quisiera decirle, que la selección, para que sea efectiva, para aprovechar la riqueza genética que ustedes han traído de todas partes posibles, tienen que hacerla probándola en muy diversos ambientes. Es decir, hay que salir de la estación experimental y hacer lo que en inglés se llama el on-farm research, es decir, la investigación en campos de agricultor. No sirve hacerlo todo metido dentro de Campenay. No estoy criticando a Campenay, que es directora, pero eso es muy importante. Ahora, una vez identificada ya, ustedes saben de que de las 50 materiales que trajeron, por ejemplo, de Utah o de Estados Unidos o de Siberia, habían algunas variedades interesantes. Eso es lo que yo llamo las promisorias. Y por otro lado, ustedes colectaron poblaciones acá. Ojalá, si son de la misma especie, se pueden entrar entonces en los trabajos de hibridación. Y ahí tienen algunos tipos de variedades que no creo que valga la pena perder el tiempo, pero hay variedades, formas de hacer distintos tipos de variedades para distintos objetivos. Ahora, el éxito de un programa requiere también que se cumplan dos, digamos, requisitos básicos, porque si no se puede fracasar. El primero es lo que se llama la regla de los grandes números. Cuando hacemos mejoramiento genético, estamos jugando en el casino, hay azar. Y si ustedes quisiesen juntar dos caracteres, va a ser relativo. A ver, yo creo que mejor el ejemplo va a ser, tomen dos monedas, lancen y pidan que las dos monedas caigan caras. Se puede, ¿no es cierto? Tomen ahora 10 monedas y tiren arriba y que todas caigan caras. Por Dios, qué difícil, ¿no es cierto? Eso es lo que significa eso. Significa que no podemos trabajar con parcelitas muy chiquititas. Tenemos que trabajar con grandes cantidades de materiales para tener éxito. Porque yo estoy seguro que una vez que ustedes definan cuáles son los caracteres que quieren mejorar, van a salir por lo menos 10. Además, se deben fortalecer los métodos para hacerlos más eficientes y eficaces. Y para eso son muy importantes las biotecnologías. Pero la biotecnología no va a crear variedades. Son herramientas complementarias del mejoramiento. Hay que tenerlo bien claro eso. Porque es el mejorador el que tiene que tener en mente qué es lo que quiere buscar, qué es lo que quiere, lo que técnicamente se llama el ideotipo. El biotecnólogo, él va a manejar todas las buretas, pipetas y todo lo que quiera, y los ADN,
PCR y todo lo que quieran ustedes en el laboratorio, no va a ser el agrónomo. Por ejemplo, el cultivo de tejido, quiero que nos permite acortar el periodo de generaciones o masificar la reproducción. Al acortar yo los periodos de generaciones, si una variedad yo la tengo que sacar en 10 generaciones, tendrían que sembrarla en 10 primaveras consecutivas. Con esto pueden que la bajen a 7, en vez de 10 años, 7 años, 5 años. Otra que es bien interesante es lo que se llama el mejoramiento de contraestación. En inglés el shuttle breeding. Es el mejoramiento del transbordador. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con eso? Significa, y yo creo que aquí Magallanes está en una excelente condición para hacerlo. Ustedes pueden hacer todo el trabajo fino de selección, hibridación, todo lo que quieran, aquí, en la primavera, en el verano y en el otoño, o en invierno, si es que tienen que hacerlo en esa época, y después cosechan las semillas, las mandan a la semilla Arica, o a Iquique, y allá producen la generación nueva. Y probablemente van a poder en la nueva primavera tener semillas ya de 12 generaciones. Eso es lo que se hace. Se hace en contrastación con Estados Unidos, con Canadá, con Alemania. Chile lo hace mucho. También otra técnica, ¿no es cierto? Son la selección indirecta que se llama. No se mira el carácter. Ese no tengo que ir al campo. Yo uso los marcadores moleculares, los QTLs, y en el laboratorio sé si el material que yo tengo tiene el gen que yo quiero. Y lo voy a ver, voy a cosecharlo. Supóngase que cosecharon 200 semillas, tomo 20, 30, 50 semillas, lo veo en el laboratorio, las selecciones, hay que saber hacer eso, porque no tienen que dañar la germinación de la semilla, y aquellas que tienen el gen, esa la voy a seguir usando, y el resto la foto. Emplear las técnicas del ADN recombinante, o transgenia, creo que alguien mencionó eso de la transgenia. ¿Por qué? Porque nos permite superar barreras filogenéticas. Supóngase que ustedes quieren sacar, por ejemplo, no sé, una alfalfa con tolerancia a helada. ¿Sabe de dónde está ese gen? En el esturión. Y esa técnica perfectamente yo la puedo tomar, la saco del pescado, se la meto a la alfalfa y yo le aseguro que esa alfalfa va a expresar el gen de la tolerancia al frío. Y finalmente, esto para último, yo voy a terminar ya, usar las nuevas biotecnologías de edición génica. Estas de aquí yo no le puedo decir nada respecto a forrajeras porque van en los primeros 8 o 10 años. Sin embargo, lo que se ha logrado es muy bueno. Yo creo que van a ser promisorias. Y tiene varias cosas importantes que no es tiempo. Por lo tanto, yo les puedo asegurar que si ustedes toman en consideración estas ideas, yo les aseguro que van a tener un buen programa de mejoramiento genético. Bien, muchas gracias y tengan una buena discusión. Bueno, tenemos un café, 10 minutos.